Últimamente me gusta escuchar, y también salió como un poco este tema en el grupo de conexión. Tenemos un grupo de conexión con Cris los martes con Inusual Influence, que está tremendo, ¿no? Revolución moral, está pero picante, está muy bueno, se arma ahí como un espacio muy seguro y podemos hablar de lo que surja. Y una de las cosas que surgían y que conversábamos y que yo también vengo escuchando es todo lo que la gente dice de la iglesia, ¿no? Y lo que la gente piensa de nosotros y de lo que la gente piensa de las cosas que hacemos o no hacemos, o elegimos hacer o no elegimos hacer. Y a veces es como que nos preocupa mucho qué dicen de nosotros, ¿no? Y dicen, por ejemplo, que hay que tener cuidado porque somos personas que lavamos la cabeza, que cambiamos las mentes, que somos aburridos, que prohibimos todo, que le sacamos la plata a la gente, que no dejamos o a veces incomodan con algunas cosas en aquellas elecciones de cómo uno elige llevar su sexualidad, ¿no? Según las edades, o si tenés novio, si no tenés novio, si tenés relaciones sexuales, ¿no? Y cómo todo eso que se va diciendo de la iglesia a veces nos achica, ¿no? Y a veces nos hace sentir mal y nos encontramos como dando explicaciones, ¿no? Y como explicando y defendiendo a Dios. Y me quedé mucho pensando en esto. Y fui a la Biblia, porque a mí me encanta siempre decir, bueno, Señor, estoy pensando esto, a ver, háblame con tu palabra, porque vos ahí tenés todo. Así que fui a Hechos 17 del 1 al 7 y me encontré con esto. Atravesando Anfípolis, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era costumbre de Pablo, entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, las explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de públicamente. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y gritando decían, estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. Y Jasón los había recibido en su casa. Todos ellos actuaban en contra de los decretos del emperador, asegurando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Y me resaltó mucho trastornando. ¿Vieron cuando a veces uno lee y como que te resalta una palabra? Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Me llamó mucho la atención esta palabra trastornando. Y fui al diccionario. ¿Y sabes qué significa trastornar? Cambiar la forma o la esencia de algo. Agitar, transformar, perturbar, salir de la caja, alterar la normalidad sobre algo o sobre alguien. Es lograr que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. ¿Qué tal? Qué palabra fuerte, qué palabra tan contundente. Y para los religiosos de la época, según lo que veníamos leyendo, trastornar era actuar contra los decretos del emperador, era ir contra las leyes que regía en esa época. Ellos veían a los discípulos como personas
que trastornaban el mundo entero. ¿Por qué? Porque sus vidas no se regían por las leyes actuales del emperador, sino que por el contrario, ellos marcaban una diferencia muy notable y muy grande, donde traían alteración a la vida normal de lo que era la ciudad. Ellos sabían tanto lo que querían y cómo lo querían y cómo querían vivir, que trastornaban porque realmente cambiaban, alteraban las ciudades donde iban. Alteraban a las personas, las hacían pensar diferente, las hacían confrontarse con su vida. Traían realmente, trastornaban el lugar donde estaban. Entonces dije, sí, qué bueno lo que dicen de nosotros. Qué bueno que puedan decir de vos y que puedan decir de mí que cambio mentes, que tengo la capacidad me otorgan el poder de trastornar la ciudad, que tengo la capacidad de cambiar mentalidades, corazones, que tengo la capacidad de sacar a las personas de la caja, que tengo la capacidad de mostrar una vida diferente, que tengo la capacidad de elegir sobre todas las áreas de mi vida y hacer lo que yo quiera hacer. Qué bueno tener la capacidad de incomodar a otros. ¿Sabes por qué? Porque eso es trastornar. Y eso era lo que hacían los discípulos en cada ciudad donde iban. ¿Qué se dice de vos? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de lo que vos hacés y de lo que vos generás en los espacios donde están? ¿Qué se dice? Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Para tener corazones ardidos, tengo que tener la capacidad de trastornar. Para tener un corazón que arda por lo que Dios quiere que arda, tengo que tener esa capacidad de trastornar en los lugares y en los espacios donde estoy. Como hacía Jesús y como hacían sus discípulos. Cuando Dios pasa por algún lugar, trastorna todo. Cuando Dios pasó por mi vida, trastornó todo. Cuando Dios pasó por la vida de mis padres, que fueron los primeros que conocieron a Dios, o mi abuela, trastornó toda su vida y cambió generaciones enteras. Cuando Jesús pasa por algún lugar, trastorna la mente, el corazón, las emociones, las elecciones, la salud, las relaciones, el sentido a la vida, trae propósito, salva generaciones enteras, trae esperanza. Eso es lo que hace Jesús cuando pasa por algún lugar, cuando pasa por una familia, cuando pasa por una vida, cuando pasa por una ciudad. Trastorna absolutamente, deja dado vuelta todo lo que Él toca. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué pasa cuando yo paso por distintos lugares? ¿Qué pasa cuando yo paso por una familia, por una casa de amigos? ¿Qué pasa cuando yo estoy en el trabajo con mis compañeros? ¿Qué pasa en mi barrio? ¿Qué pasa en mi ciudad? ¿Qué pasa en mi iglesia, en mi empresa, en mi fábrica, en mi emprendimiento, en mis redes sociales? ¿Qué pasa cuando yo paso por ese lugar? ¿Qué dicen de mí? Mi corazón está ardido de tal manera que trastorno el lugar donde estoy. Incomodo a las personas. Me dicen que cambio mentes, que soy peligroso porque manipulo. Lo dicen. Quédate tranquilo. Está buenísimo. Porque quiere decir que estás trastornando el lugar donde estás. De los discípulos no hablaban bien. ¿Por qué siempre estamos tan preocupados
de que hablen bien de nosotros. Nadie hablaba bien de Jesús. Jesús no quedaba bien con nadie. Amaba y amaba hasta que dolía. Pero no se preocupaba por quedar bien. Y los discípulos tampoco se preocupaban por quedar bien. Si Jesús vive en mí y mi corazón está ardido por Dios, por su presencia, por su poder, por lo que Él es, si mi corazón está ardido, debo provocar lo mismo en los lugares donde paso. Tengo que poder dejar mi mundo de cabeza. Tengo que poder dejar algo que moleste en el lugar donde yo paso. Mi vida confronta, llama la atención, mis elecciones, o a veces nos camuflamos tanto que nadie se da cuenta que mis convicciones son distintas. ¿Llamás la atención porque sos único y raro? O a veces se nos va la mano en empatizar tanto con las personas y en que no nos vean tan raros o tan raras, que sos uno más del montón. Nada más que sos muy bueno, buenito, con buenos valores, pero pasamos como uno más del montón. Amás hasta que duela, sos una persona deseable que quieren lo diferente que tenés, eso raro que sos. ¿Te preguntan por eso? Para poder tener corazones ardidos, tenemos que poder trastornar los lugares donde estamos. ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de mí? Pensate, ¿qué se dice de vos? ¿Qué te han preguntado? U otros que vienen a contarte qué se dice de vos. Y te voy a dejar 3 formas para poder trastornar. La primera, trastornamos a través de nuestra vida, con convicciones firmes de quién elijo ser, sin importarme demostrar lo diferente. Que tu punto de partida sea tu convicción y no tu condición. Que tu punto de partida sea tu convicción y no la condición de quedar mal, de que te avergüencen, de que pases vergüenza, sino que tu punto de partida sea tu convicción de quién elegiste ser un día en un lugar, quizás en una iglesia donde levantaste la mano, pero que esa convicción te acompañe para trastornar todos los días a través de tu vida. 2, trastornemos a través de nuestra iglesia local. Pertenecer a una iglesia, ser constantes, no ir de eventos en iglesias buscando lo diferente, sino que poder plantarme en el lugar donde estoy, invertir tiempo ahí, servir en tu iglesia, ser parte de todo de lo que tu iglesia te ofrece, alinear el corazón con la visión donde vas, con la iglesia, crecer ahí, obedecer, preguntar por tu vida, pedir feedback, reconocer autoridad en alguien sobre tu vida. ¿Sabes que Dios viene a buscar la iglesia? Dios trabaja en la iglesia local. Dios no viene a buscar tu ministerio ni mi ministerio, ni tu desarrollo ni mi desarrollo. Jesús viene a buscar la iglesia. Y no estamos para hacernos famosos nosotros mismos. No estamos para surgir y para remontar solo lo que Dios nos dio de una manera aislada y estar de iglesia en iglesia buscando y capacitándonos. Dios nos da lo que nos da para desarrollar y potenciar la iglesia local. ¿Querés trastornar? Afírmate tu iglesia. Trastorná en el conjunto corporativo, porque Dios no te viene a buscar a vos solo. Dios nos viene a buscar a todos y nos complementa.
Dentro de cada uno de nosotros hay una llama que tenemos que cuidar, que nada ni nadie la apague. Y si no la conoces o no la encontraste todavía, búscala y avívala. Porque todos tenemos una llama dentro nuestro que Dios la puso en ese lugar. Si está apagada, avívala, soplala, agarrá el atizador de los que tienen parrilla, soplá y avivá la llama que hay en vos. Porque todos tenemos una llama donde Dios nos dio para poder desarrollarla en nuestra vida y en nuestra iglesia local. No se puede seguir a Dios sin pasión. No podemos seguir a Dios sin pasión. No podemos seguir a Dios sin estar desesperados por trastornar los lugares donde estamos. No podemos seguir a Dios sin tener esa llama encendida por las personas que no lo conocen, por las personas que nunca tuvieron un encuentro con Él. Tenemos que poder trastornar. Y el tercero es trastornemos en nuestro día a día. Trastornemos con nuestra sexualidad, con nuestra ideología, con honestidad, con amor, con perdón, con los valores, con la coherencia. Seamos coherentes con nuestra vida, adentro y afuera. ¿Sabés que mis padres cumplieron 50 años de casados? El otro día fuimos hicieron una fiesta, hicieron con la familia y recordamos toda su historia, que lo estamos hinchando para que haga un libro, porque la historia de mi papá es tremenda. Y una de las cosas que sus 5 hijos marcaron cuando les dimos unas palabras fue la coherencia que ellos tuvieron para vivir. Nos marcó a nosotros como hijos la coherencia de vivir lo mismo adentro que afuera. Decir lo mismo adentro que afuera. Vivir lo mismo adentro que afuera. Pensar lo mismo adentro que afuera. Esa coherencia, todos coincidimos con lo mismo. Sé empático, tené hábitos saludables en tu vocabulario, anímate a ser una persona única. No busques ser como los demás, no busques hacer lo que los demás hacen. Salí de tu caja, salí de la normalidad, divertite haciéndolo. A mí me encanta estar en grupos que no son cristianos y divertirme en tirarle cosas para que se incomoden y para que me digan cosas. Divertite, no te lo tomes tan personal, no necesitamos defender a Dios, solo tenemos que mostrarlo. Divertite trastornando, divertite molestando, divertite cuando te molestan a vos, cuando te cargan. Divertite, porque es lo que marca la diferencia y en definitiva es lo que la gente está necesitando. Lo que vos tenés y lo que yo tengo es lo que ellos están necesitando. No es solo saber más lo que te va a hacer diferente, sino que ver más, que podamos ver más, que podamos ver más allá de lo que ven las personas, que podamos ver más allá de lo que las personas nos dicen o nos tratan. ¿Sabes que estamos en una temporada que no hay que hacer demasiado para marcar la diferencia? No hay que hacer tanto para marcar una diferencia. Con que simplemente en tu corazón esté el amor a Dios y esté la intencionalidad y el trabajo de poder marcar los valores diferentes, ya haces una diferencia. Con tu vocabulario, con tu trato, con tu forma de moverte, con tus hábitos, con la honra a los demás, a veces no es necesario ni decir Jesús. Con tu propia vida, con tu diario vivir, con el trato a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos. No se necesita tanto para marcar una diferencia y trastornar los lugares donde estamos. Que nuestra influencia trastorne. Que tu influencia trastorne donde estás. Que tu influencia trastorne. ¿Querés ser influyente? ¿Querés influenciar? Trastornar el lugar donde estás.
con lo simple, con lo cotidiano. Dios es simple, el evangelio es simple, el amor de Dios es simple. Ama un poquito y vas a ver cómo vas a trastornar. Y cómo vas a hacer que la gente se te pegue y el domingo te diga, ¿sabes qué? Quiero ir a donde vos vas. ¿Cuál es tu iglesia? ¿Dónde estás yendo? Un poquito nomás. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí donde estoy? ¿Qué dicen de mí en los espacios donde me muevo? Trastornemos. Si tenemos corazones ardidos, tenemos que trastornar. 2. En 2 Corintios 3, del 1 al 3 dice, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas, mi vida, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. La vida de Jesús está escrita en tu corazón. La vida de Jesús está escrita en tu corazón. No con plumas, sino con esa fuerza, ese espíritu del Dios viviente que está en mí. Tengo que ser una carta viviente, una carta que camina todos los días para que ese espíritu del Dios viviente trastorne los lugares donde estoy. Seamos cartas vivientes, trastornemos los lugares donde estamos. Seamos esas cartas llenas del amor, del poder, de la simpleza de Dios, que trastorne los lugares donde me encuentro, mis amigos, mis compañeros. Sin importar, ¿qué te importa lo que digan de vos? ¿Qué te importa si te hacen sentir mal? Si lo que Dios hizo en nosotros es todo. Porque no le debemos nada a Dios y no tenemos que dar nada, pero sabes que Él dio todo por vos. Él dio todo por mí, lo dio todo. ¿Qué me importa lo que los demás dicen de mí? Trastornemos los lugares donde estemos y seamos cartas vivientes, que el mundo entero pueda leernos, que el mundo entero pueda leer tu vida, que el mundo entero pueda leer la alegría que tenés, la paz, la confianza, la prosperidad. Seamos esas cartas vivientes llenas del Espíritu de Dios, sin ni siquiera nombrar a Jesús. Que tu vida sea ese Jesús. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Que te conozcan por tus frutos. Vos ocupate de ser una carta viviente, de ser temeroso de Dios, de agradarlo, de respetarlo. Que sus frutos se van a ver. Sus frutos van a salir sin necesidad de defender a nada ni a nadie. Sin necesidad de esconderte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ser cartas vivientes y para qué transformar? ¿Para qué trastornar? Para ser parte de lo que vino a ser Jesús a esta tierra. No te olvides lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. A morir para dar vida y vida en abundancia. A morir por vos, pero a morir también por los demás. No te acomodes, no estés cómodo, no estés cómoda con que ya lo alcanzaste y que tu familia ya está linda y resguardada. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y lo sigue buscando. Y lo sigue buscando y nos necesita a nosotros para transformar, trastornar y ser cartas vivientes. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. La compasión, el amor abrumador de Dios y la extensión de su gracia a otras personas me dan el indicador de tener un corazón ardido. ¿Cómo está tu compasión con las personas? ¿Cómo está ese amor abrumador por el que no conoce a Dios, por el que le pasa algo, por el que no tiene, por el que está dolido? ¿Cómo está mi compasión? Dice que Jesús se compadeció porque estaban agobiados, desamparados. Tengo ese corazón ardido, Jesús. O digo, bueno, no importa, ya se le va a pasar. ¿Cómo estoy en esa compasión cuando me entero que alguien no tiene algo, que la está pasando mal? Le doy todas las explicaciones por lo que no puedo ayudarlo y me quedo tranquilo, o me quedo pensando, orando, intercediendo, o viendo o ayudándolo de la manera de salir de ese lugar. ¿Cómo está mi compasión? ¿Se estruje mi corazón por el que no conoce a Dios, por el que está enfermo, por el que está dolido, por el que está desesperanzado? ¿O ya no siento nada? No podemos servir a Dios. No podemos servir a Dios y amar a Dios sin compasión y sin unción. No podemos. Y si te falta, pedilo. Y si te falta, desarrollalo. Jesús se compadecía de las personas. Y los discípulos también. Por eso no les importaba ir presos, por eso no les importaba lo que decían de ellos. Porque la compasión de trastornar y de ser cartas vivientes para los que no conocían a Jesús, tenían sus corazones ardidos. Tenían sus corazones ardidos. ¿Para qué te crees que hacemos iglesia? Porque nuestros corazones están ardidos por los que todavía no lo conocen. Y se nos va la vida en esto. Se nos va a ir la vida en esto. Detrás de conseguir los que no conocen a Dios. Los discípulos iban yendo, iban andando, iban viviendo, iban siendo, iban influenciando, iban trastornando. Iban en su vida diaria, en su cotidianeidad, iban trastornando. Tener corazón ardido te hace vivir en plenitud, pero sabes que la plenitud no es solo para vivirla, es para impartirla. Impartís tu plenitud a otros, impartís la plenitud de Dios a los demás. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué sería de vos si alguien no hubiera sido esa carta viviente para vos? Si alguien no hubiera trastornado el espacio que te alcanzó. Yo lo pienso todos los días. ¿Qué hubiera sido si las personas que fueron cartas vivientes para mis padres un día, que ni los conocían, venían escapando del Uruguay y los metieron en su casa y les hablaron de Dios sin conocerlo? Un hombre que estaba en la guerrilla, que había sido torturado, que había estado con gente. ¿Qué hubiera sido si esas personas, esas cartas vivientes que trastornaron la vida de mis padres, no lo hubieran hecho? ¿Qué hubiera sido hoy de mi vida? ¿Cuántas personas como vos y como yo están al lado tuyo, esperando que vos seas su carta viviente? Esperando que vos seas ese corazón ardido para trastornar y para cambiar generaciones y generaciones. Nosotros ya somos la 5ª generación de personas cristianas. La palabra de Dios se cumple, pero necesitamos tener esos corazones ardidos para trastornar los espacios donde estamos y ser esas cartas vivientes, esas cartas que caminan y que van mostrando la vida cotidiana de Dios. ¿Qué pueden decir de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de vos? Que soy peligrosa, que cambio mentes, que lavo cerebros. Que puedan decir eso.
que puedan decir que soy peligrosa, que cambio mentes, que trastorno ciudades, que soy una carta viviente, que molesto, que incomodo, que soy rara, que salgo de la caja, pero que trastorno vidas, que cambio vidas, que dicen de mí. Yo quiero que digan eso de mí. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación arde y está aguardando que vos y que yo nos manifestemos. Aguardan tu manifestación y mi manifestación para poder trastornar, para que seamos cartas vivientes y que podamos trastornar todo el entorno y los lugares donde nos movemos.